Abra la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Juan 1:14. Continuamos viendo, hermanos, acerca de lo que es la fuente en el tabernáculo. Y habíamos dicho que el tabernáculo, ahí en la fuente, se representa a nuestro Señor Jesucristo, ya que dice la palabra de nuestro Dios que había bronce bruñido en esa fuente, o el alabacro como le llamamos, donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de ministrar. Pero ahorita no quiero hacer énfasis sobre eso, hermanos, sino quiero hablar acerca de lo que Moisés vio en el tabernáculo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo, hermanos, que cuando hablamos y decimos la palabra, nos referimos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de escrituras, hablamos de los 66 libros de la Biblia. Y eso lo vamos a entender ahorita en Juan 1:14. Dice así la palabra de nuestro Dios: y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa es la versión Reina Valera, pero ahorita les voy a leer la versión del lenguaje actual. Lo vamos a entender un poquito más. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, en el lenguaje actual dice así: aquel que es la palabra. Subrayemos ahí la palabra. La palabra está escrita con mayúscula o minúscula, hermanos. La P, ¿qué es? ¿Mayúscula o minúscula? Aquí en esta versión, hermanos, lo ponen con mayúscula. Están resaltando esta palabra, que deja de ser palabra, sino persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí: y habitó entre nosotros. Ahí entendemos perfectamente que no se refiere al vocabulario, a lo que podemos decir. Dice que habitó entre nosotros. ¿Y cuánto tiempo habitó entre nosotros, hermanos? Usted puede decir que aquí estuvo 33 años y medio. El verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fue como uno, ¿de qué? De nosotros. Subraye la palabra, fue como uno de nosotros. ¿Qué le está diciendo ahí? Que el Señor Jesucristo fue hecho carne. Y no solamente carne se refiere al cuerpo, sino a todo lo que envuelve, hermanos, al hombre, las necesidades básicas como comer, tener sed, dormir, descansar, cansarse, etcétera. Todo lo que representa a la humanidad. Ahora, la palabra, hermanos, dice aquí: habitó entre nosotros. Quiere decir que tuvo un hacer. Y hoy me quiero referir, hermanos, a este versículo. ¿Qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo cuando habitó entre nosotros? ¿Cuáles fueron sus hechos? Y el primero que encuentro, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí como un servidor. Ponme la januquilla, por favor. Y el ejemplo de servidor, hermanos, es sobre esta januquilla, el cual representa 1, 2, 3, 4 brazos, pero cada brazo se conecta con el del otro lado. Esto es en espejo. Si seguimos esta copilla, hermanos, este brazo, vemos cómo llega aquí
Pero ¿a dónde se une? A la caña cascada. Subráyale ahí, caña cascada. Símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ya les había comentado el sábado que la más alta se llama siervo. Y voy a hablar con ella. Y habla la palabra, hermanos, en Marcos 10:45. Y aquel, dice aquí la palabra, hermanos, habitó entre nosotros. Y fue como uno de nosotros. Y vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La simiente, hermanos, de esta caña cascada, de este siervo, ¿sí?, se sustenta solamente en dos bases. La más grande es el amor. Subráyele usted ahí. La más grande que se ve aquí es la base del amor. Y la que le sigue, que sostiene en sí al pábilo que humea, hermanos, dice que es la verdad. ¿Ya lo tiene ahí? El Señor Jesucristo vino a servir. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido. Yo le voy a subrayar ahí. No vino. No vino a ser servido. Porque si hubiera venido a ser servido, entonces no sería la caña cascada, el pábilo que humea, sino hubiera sido cada una de las copas que estamos señalando aquí. Amén. Entonces no vino a ser servido. ¿Sino qué? ¿Sino para qué? Para servir. La fuente en el tabernáculo, hermanos, servía para que el sacerdote y el sumo sacerdote, que eran los únicos que podían entrar a estos lugares, se sirvieran y pudieran lavarse las manos en el agua. Y así fueran limpios, haciendo la representación de la purificación y de la santificación para ministrar en las cosas sagradas y dar ese servicio, hermanos. En el tabernáculo. La fuente, hermanos, significa el lugar principal del tabernáculo para que tú puedas tener acceso a la presencia de Dios o al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque si al sacerdote le tocaba recibir las ofrendas en la puerta por el pueblo que venía a entregar cada una de sus ofrendas, ya sea en animales o en especies, en semillas, hermanos, en harina, en aceite, el sacerdote no podía recibir esa ofrenda para el Altísimo si no antes no se lavaba sus manos. O al momento de sacrificar al cordero, al becerro, a la tórtola, al palomino, no lo podía hacer si no se lavaba sus manos. Servicio. El servicio que quiere el Señor en su casa debe de tener dos características, y anótela por favor. El servicio que quiere el Señor que haga en su casa es en amor y en verdad. ¿Ya lo tiene? En amor y en verdad. Lo que acabo de decir ahorita en lo que es la Januquilla, hermanos, dije que el círculo mayor se llama amor y el círculo más pequeño se llama verdad. Esos son los dos cimientos del servicio. Amor
y verdad. Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amor? La palabra amor quiere decir rescate. Póngalo ahí. La palabra amor quiere decir rescate. ¿Y qué quiere decir la palabra verdad? Quiere decir vida. Amén. Entonces, el amor significa rescate. Vida significa, o verdad significa vida. Amén. Ahora sí ya vamos a poder entender lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Vida. Él cuando da su vida hace una verdad donde habló tanto Moisés como cada uno de los profetas. Y al dar su vida, ¿qué hizo? Dio rescate para muchos. Bueno, ¿en qué se sustenta la vida? Vino para dar su vida. Número 1. Y número 2, en rescate. El rescate dijimos que representa el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la vida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo lo estoy anotando juntamente con usted, hermano. Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo para venir a dar ese servicio, porque estamos hablando de un servidor. El servidor ya dijimos que se sostiene también en estas dos verdades, en el amor y en la verdad. Número 2, no vino. La palabra no vino nos está diciendo que no nos equivoquemos, que no erremos, que no tengamos alguna confusión. ¿Por qué? Porque el ministerio, el servicio de nuestro Señor Jesucristo se sostiene dando su vida. ¿Y qué es dar la vida? Pues ahí nos dice en Mateo 27 qué es dar la vida. Y también nos lo dice Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, enmudecido detrás de sus trasquiladores. ¿Sabe cuáles son sus trasquiladores? Los que fueron a cobrar y a quitar la vida. Número 2. En rescate. ¿En rescate de cuántos? De muchos. Ya dijimos la semana pasada, muchos significa un número indefinido. Y te quiero compartir una cosa, hermano. Cuando veamos lo que es la cobertura en el tabernáculo, había 4 lienzos. Pero quiero hacer énfasis en el pelo de cabra, que es el blanco, teñido con rojo. Y el pelo de cabra, hermanos, significa esa piel que tiene el pelito de la cabra, hermanos, cada pelito significa la vida de los que son comprados a precio de la sangre preciosa del cordero, hermanos. Esto significa que un pelito de esa cabra en el tabernáculo significa mi vida. Otro pelito significas tú. Otro pelito significa alguno de tus hermanos que están contigo.
Y hermanos, esos no se podían contar. Ese es el significado del pelo de cabra en el tabernáculo. Pero era teñido con rojo. ¿Por qué es teñido con rojo? Porque dice la palabra que cuando Él vino a hacer el rescate de muchos, ahí tú y yo estábamos incluidos, hermano. Quiero hacerte de tu conocimiento un versículo. En el lenguaje actual, tú lo vas a leer en la Reina Valera, yo te lo leo en el lenguaje actual, en 1 Corintios 7. Amén. Y es el versículo 23. Estoy viendo, hermanos, voy a centrar lo que estoy diciendo para no equivocarnos. Estoy hablando de la fuente donde el sacerdote y el sumo sacerdote se iba a servir del agua que contenía la fuente en el tabernáculo, y era necesario porque sin eso no podía ministrar. No se podía hacer automáticamente nada dentro del tabernáculo si no tenía las manos limpias y los pies limpios. Entonces estoy tomando la palabra servir, servicio, y la mejor forma de que te lo pueda decir es en la januquilla, en la caña cascada, en el pábilo que humea, cimentado en el amor y en la verdad. Ahí está el resumen. Y dice aquí, versículo 23, 1 Corintios 7, 23. Dice, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo. Yo voy a subrayar ahí la muerte de Cristo. Ahorita alguien me lo lee en Reina Valera, por favor. Dice aquí, en la muerte de Cristo. Otra vez. Cuando Dios nos hizo libres, subraye la palabra libres. Cuando Dios nos hizo libres, ¿por medio de quién? De la muerte de Cristo, de la muerte del Cordero de Dios. Entonces, alguien tuvo que morir para que tú y yo ahorita fuéramos libres. Léemelo, por favor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Dice aquí, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó. Escriba ahí la palabra pagó. ¿Y qué es pagar? Pagó un precio muy alto. Después, vea este texto, hermanos, en esta versión, porque ¿qué hay con ese pago? Un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. No debemos hacernos esclavo de nadie. Ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Aquí hay dos cosas que te voy a enseñar y son importantes, hermanos. Número 1. Debe de quedar claro. El siervo, refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo, el siervo, solamente vino a una cosa: a libertar a todo aquel que en Él cree. Si la persona no cree en Él, lo sentimos mucho, no hay esperanza de vida, de amor, de verdad para esa persona. En estos tiempos, hermanos, el hombre debe de
voltear hacia el cielo y ver la gracia y la misericordia del Señor, que hay alguien que paga por su vida, como ha pagado por nuestra vida. Pero el sacrificio, porque habla de muerte, habla de que Cristo murió. Habla, hermanos, aquí de una libertad que llevó un costo. Y el costo no es monetario, ni el costo es por obras, ni el costo es por guardar la ley. Porque escrito está, nosotros obtuvimos la libertad solamente por un vínculo que puso el Padre entre nosotros, llamado Jesús o Yeshua. Lo que tenemos que entender, hermanos, dice aquí, pagó un precio muy alto. Eso es lo que quiere decir la palabra servidor. Número 2. No debemos hacernos esclavos de nadie si Cristo ya nos libertó. ¿Y cómo me puedo hacer esclavo hoy, hermano? No guardando su palabra, no guardando su ley, no guardando los 613 mandamientos, hermanos. No guardando los 10 mandamientos, no guardando los 2 mandamientos que nos dejó nuestro divino Redentor en esta tierra. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando yo no amo a Dios sobre todas las cosas, yo me hago esclavo de la codicia. Me puedo hacer esclavo de mi trabajo. Me puedo hacer esclavo de mis estudios. Me puedo hacer esclavo de mi casa, me puedo hacer esclavo de mis hijos, me puedo hacer esclavo de mí mismo. Entonces perdemos la libertad. La libertad que tuvo un precio, que fue la sangre del Cordero, hermano. Eso es el significado de la fuente donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies para poder pensar en lo que estamos diciendo. El siervo, hermanos, dijo el profeta Isaías, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se ha agradado mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles se anunciará su juicio. A los gentiles. Ahí no está hablando de judíos. Está hablando de gentiles. Te voy a dar la cita. Mateo 12, versículo número 18 en Reina Valera. Mateo 12, versículo número 18. Te voy a leer desde el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que el profeta Isaías habló de él, diciendo, he aquí mi siervo a quien he escogido, a mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, dice Yahvé, de hermanos, y dice, y a los gentiles anunciará su juicio, a los gentiles. Y ahí quiero hacer una pausa. Te dije que en Primera de Corintios, capítulo número 7, versículo 24, dice, antes, ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo creer en Cristo y tengo la salvación y espero a mi Redentor sin querer hacerme del linaje de Abraham. Te lo voy a explicar otra vez. Abraham es el padre de nuestros hermanos judíos. Que Dios los bendiga y los guarde. Pero Abraham tiene un linaje y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Pero yo soy de esta nacionalidad mexicano.
Entonces la palabra de Dios no te dice que tengas que hacer lo de otra ciudadanía terrenal, en este caso hebrea, en este caso israelita. Entonces, si el Señor Jesucristo me encontró en esta tierra, dice aquí, cito la palabra porque este es un punto doctrinal, hermano. Amén. Dice, 1 Corintios 7:24, dice, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Entonces yo cuando creí en Cristo hace 35 años, casi 36 ya, yo tenía la ciudadanía mexicana, o tengo la ciudadanía mexicana. Pero para que yo sea heredero de todas estas cosas sagradas, no me tengo que hacer judío. No me tienen que adoptar. Yo me voy a quedar como soy mexicano, pero soy comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Te lo voy a explicar otra vez. Te voy a dar dos ejemplos rápidos dentro del tabernáculo y dentro del servicio. Para que un servidor de la casa de Dios pueda servir, no necesita circuncidarse. Quien se debe de circuncidar son los que vienen del linaje de Abraham, porque ese es el Señor puso ese mandamiento, esa señal. Entonces el sacerdote del tabernáculo y el sumo sacerdote tenían que ser circuncidados, sí. Pero si yo, cuando creía en Jesús, no estaba circuncidado, no me necesito que circuncidar. Estoy hablando de la carne, del cuerpo humano, hermano. Circuncidar quiere decir cortar, quitar el prepucio del hombre. No es un requisito para que puedas ser salvo. El requisito que tenemos, si hay uno, que haya sido comprado a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Dentro del tabernáculo, hermanos, el servidor solamente podían ser los varones. Entonces, si tú te quieres meter a la ley, vas a tener que cumplir con la ley. Y vas a ser salvo, sí, siempre y cuando la sangre del Cordero haya sido derramada por ti. Y recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Pero ¿qué pasa con las mujeres que ministran? Yo no veo en el libro de la Torá, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando estaba el tabernáculo, hasta los días de David, llegó ese tabernáculo, siempre las mujeres se quedaban a las puertas del tabernáculo y no podían entrar. Y aún en el templo de Salomón estaba el atrio de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer no podía sacrificar un cordero, mucho menos presentarlo en el lugar santísimo. Y eso es lo que dice la Torá, lo que dice la ley. Y si tú quieres cumplir con la ley y eres mujer, entonces no puedes ministrar. Eso es lo que dice la Torá y no podemos quebrantarla. ¿Cuántos servidores en la casa de Dios son varones y cuántas mujeres sirven al Dios Todopoderoso? ¿De acuerdo a la Torá? No. Sí podían estar a las puertas del tabernáculo, pero no podían servir dentro del tabernáculo. ¿Y tú dónde te quieres quedar?
a las puertas del tabernáculo o dentro del tabernáculo. Yo te enseñé de Mardoqueo el sábado. Y Mardoqueo se quedaba, hermanos, en las puertas del palacio y no podía entrar donde estaba el rey Asuero. Entonces no podemos ocupar cosas sagradas y decir, hermana, por favor lea este texto, por favor dé la intercesión, hermana, por favor predique, hermana, por favor profetice, hermana, por favor presente la sangre del Cordero ante el Altísimo. Eso no se puede hacer, hermano, de acuerdo a la ley. Por eso es que yo no te quiero hablar tanto de lo que es el servicio levítico, porque ese es un principio, no puedes ministrar si eres mujer. No puedes enseñar al pueblo si eres mujer. Entonces el Señor Jesucristo viene y te dice, quédate como te encontré y sírveme. ¿Por qué? Porque dice aquí, unos versículos muy arriba, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacer esclavos de nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay mujeres que ministran? Porque nosotros no llevamos un servicio de acuerdo a la tribu de Leví, sino llevamos un servicio, hermano, de acuerdo al sacerdocio. Escríbalo bien, hermano, porque esto es doctrina, por favor. Llevamos un sacerdocio de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Melquisedec, rey de Salem, ciudad de paz. De este servidor llamado Melquisedec, hermano, te quiero informar que no tiene principio ni tiene fin, y es tipo del Señor Jesucristo. Y te quiero decir una cosa, ¿por qué la mujer sí puede predicar y servir de acuerdo a la base que tiene nuestro Señor Jesucristo, que es amor y verdad? Si a una sierva de Dios le falta el amor y la verdad, no puede servir, eso sí, porque entonces se encuentra desprotegida de acuerdo al ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir. Yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia, dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. El sacerdocio de Melquisedec, hermano, se refiere a lo que el Señor Jesucristo vino a instituir en esta tierra. Y te voy a terminar ya dándote el ejemplo cómo la mujer empieza a predicar una vez de que el Señor Jesucristo resucita. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles o 12 varones. No hay mujeres que ella haya escogido dentro de los 12. Pero una vez que resucita el Señor Jesucristo de la tumba, le da el servicio a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando María estaba buscando dónde habían dejado a su maestro, dónde habían dejado a su rabí, le dijo,
¿Dónde le pusiste? Yo voy a ir a verlo. Y aquel que viene a servir la caña cascada, el pábilo que humea, que se basa en la verdad y en el amor, le dijo: María, ¿dónde le pusiste? Yo voy a ir por él. María lo iba a recoger pensando que seguía muerto, pero no escuchaba la voz del Señor cuando le dijo: María. Y cuando lo reconoció, le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. Y ahí va la comisión. Y ahí va el servicio para la mujer. Pero ve y dile a tus hermanos que los espero en Galilea. Ahí me veráis. Imagínese el mensaje que le estaba dando, hermanos, la palabra que le estaba dando el Señor Jesucristo a María. No me toques porque aún no he subido al Padre, pero ve, ahí está el envío, pero ve y predícales que he resucitado entre los muertos. ¿Y cuál debe de ser la predicación de una sierva de Dios? De una mujer lavada por la sangre del Cordero. Una mujer que fue rescatada por el amor del Señor. Levantar su voz y decir: Cristo ha resucitado de entre los muertos, hermano. Esa es la mejor predicación que cambió y abrió la esperanza para los hombres que estaban esperándolos, atolondrados, temerosos, pensando que también los iban a subir a la cruz. Y dice que esta mujer fue y dio el mensaje. Y dos siervos de Dios tomaron esa palabra y salieron corriendo. Salió corriendo el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Y quién llegó primero? Juan. Pero no entró. Se quedó ahí en la puerta de la cueva, de la caverna, donde el cuerpo de nuestro maestro ya no estaba ahí. Luego, ya cuando el Señor Jesucristo llegó al Padre, descendió nuevamente y se encuentra otra vez a María. Y le dice: María. Inmediatamente sabe que ya era él, inmediatamente tomó sus pies y adoró. ¿Te sigo hablando de los ministerios de la mujer? Servicio. La fuente en el tabernáculo, hermanos, es para que veas que el Señor Jesucristo ha abierto un grande ministerio, pero el ministerio debe de ser por amor y en verdad. Bajo una condición: no ser esclavos de nada ni de nadie. La palabra de nada, tú ponle lo que sigue: tabaco, cosas pecaminosas, hermanos. Cuando eso funciona, no podemos ser servidores de Jesús. Por eso, hermanos, dice, con este versículo es el que quiero que memorices toda la semana. Es muy corto. Mateo 12:21. Mateo 12:21. Escrito está: y en su nombre esperarán los gentiles. Escrito está: en su nombre de Yeshua HaMashiach, en su nombre esperarán los gentiles. Hombres y mujeres que se quedaron como cuando el Señor los encontró. Que Dios te bendiga y te guarde, hermanos. En unos momentos más iniciamos con la enseñanza de nuestra hermana Brenda. Dios les bendiga a todos. Amén.